¿Podemos querer a una amiga y no quererla con nosotras? ¿Quién soy yo cuando estoy con estas personas? ¿Cómo no puedo tener yo amigas de toda la vida? ¿Será que soy yo algo malo? Somos responsables de los vínculos que establecemos. Romper con el grupo con el que he crecido. ¿Eso qué implica? Que soy yo la que está mal. Aceptar que en mí hay diferencias. Amigas cactus, no necesitan muchísimos cuidados. Eso no significa que no las sigas queriendo. Y a lo mejor de repente me encuentro que mis amigas son madres. No es nuestro momento ya fue, ya pasó. No le respondía un WhatsApp a tiempo y yo ya estaba como con el miedo de me va a reñir, se va a enfadar. Que las amistades al final despiertan heridas. Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy vamos a hablar de la amistad, en concreto de aquellas amistades un poco más regus, de ese concepto llamado amistades tóxicas o amistades que nos hacen daño. Y tenía muchas ganas de que habláramos de este tema porque es un tema del que nos preguntáis muchísimo en Instagram, y aunque ya hemos hablado en algunos episodios y aunque hemos hecho diferentes contenidos, es verdad que en el podcast no habíamos hablado tanto como en comparación con lo que nos lo pedís. Y es que probablemente si has llegado hasta aquí es porque has vivido o estás viviendo amistades en las que te quedas aún sabiendo que te están haciendo daño, ¿no? Y es que todo lo que está alrededor de la amistad, ahí hay como una especie de ecosistema, ¿no? Al que nos relacionamos, pero no sabemos relacionarnos del todo de una manera sana, o cuando las cosas nos están haciendo daño no sabemos cómo salir, no sabemos cómo dejar una relación, no sabemos qué significa irnos de esa relación, no sabemos poner límites a nuestras amistades. Y de eso y mucho más vamos a hablar con una compañera mía, psicóloga del equipo online, que de hecho es el tercer podcast que grabamos juntas, y no sé si es casualidad o no, pero a nosotros nos gusta mucho hablar de amigas porque al final siempre acabamos hablando un poco de lo mismo. ¿Qué tal, Yaiza? ¿Cómo estás? Lo estaba Muy pensando bien, ahora, digo, nos encanta hablar de amistad, nos encanta hablar de amigas y vamos a ello un domingo más. Por muy supuesto bien, que sí. muy bien. Y gracias también, por cierto, he de decirte que aunque a nosotras nos lo preguntan mucho, me mandaste un mail. Sí, correcto. Mandaste un mail proponiendo en concreto una de las preguntas que vamos a tratar, que es Sí. el modelo de grupos de amigas secta, que ahora hablaremos de ello. Gracias también por proponerlo, porque fue recibir tu mensaje y dije, vale, ya está, esta es la señal que necesitaba para que habláramos de amigas. Súper. Lo que pasa, Noelia, que a mí me gustaría empezar un poquito desde el principio, y fíjate que yo tengo ciertas, bueno, como que mi cuerpo con la palabra tóxico, ¿vale? Porque no creo que todo sea tóxico todo el rato, ¿no? Ahora parece que nos llenamos la boca de tóxicas. Amigas tóxicas, era una tóxica y no sé qué las tóxicas. Bueno, yo creo que las personas per se no somos tóxicas y que incluso en las relaciones tóxicas hay que cogerlas con matices. Pero entiendo muy bien el concepto y siento que nos ayuda también a ponerle una etiqueta a un malestar o algo que no nos hace sentir bien, y si es por ahí me alegra, ¿no? Y me gustaría que empezáramos pues por ahí, por el principio, ¿no? Porque nos puedas explicar qué entendemos por amistades tóxicas. Bueno, Yaiza, lo primero que hay que entender es que tóxico no implica que sean personas malas. ¿Vale? Vamos a quitar la etiqueta de mala porque al final cuando hablamos de tóxico, ¿no? Que en psicología, pues no sé si por suerte o por desgracia lo utilizamos mucho, da la sensación de que es algo malo y no, ¿vale? O sea, amigas tóxicas no implica que la persona sea mala, ¿Vale? ¿vale? Lo que implica aquí es que a ti te provoca una activación. Cuando hablamos de toxicidad es porque el cortisol, digamos que inunda nuestro cuerpo ante una amenaza, y esa amenaza es esa persona o determinado grupo de personas, ¿vale? Por lo tanto, si yo me acerco a una persona y hoy voy a quedar a tomar café con X amigas, ¿no? Con mi grupo de toda la vida, ¿no? Y yo llevo 2 días con una ansiedad que no sé identificar, pues a lo mejor me tengo que parar porque estamos hablando de un grupo que me provoca cierto malestar, que me genera una activación. Entonces, si empezamos por la base, vamos a quitar la palabra tóxico, o vamos a entenderlo, bueno, pues comprendiendo que no son malas personas, simplemente que por X motivos que hay que revisar, a mí me provocan una activación. ¿Vale? Pero me ha parecido, gracias Noelia, de hecho lo que has explicado, ahora seguimos, pero de entrada me ha parecido muy interesante esto que dices de que pones o al menos yo desde donde lo recibo pongo en el foco de la responsabilidad
el yo. A mí esto que tú haces, efectivamente. también desde mi propia historia, me está generando malestar. Desde mis heridas, desde mis rechazos, desde mi historia, mi mochila. Al final, Yaiza, hablamos efectivamente de responsabilidad. Somos responsables de los vínculos que establecemos. Es una realidad, ¿no? Y si decido quedarme o decido estar, a pesar de ese malestar, claro, es muy fácil decir, no, es que era una tóxica. No, maja, tú te quedaste. Que está fenomenal. Vamos a descubrir por qué, ¿no? Sí, de hecho, joder, es que es justo, literalmente, podrías haber sido ahora mismo un post de Instagram con esa frase, ¿no? Es que era una tóxica. Es que sí, yo lo escucho un montón, ¿eh? Como, Todo ya el está. rato. Y eso también como que nos lleva, bueno, ahí entramos ya como en otro tema, porque a ver también dónde encontramos el límite de cuando aguantamos mucho a cuando aguantamos poco y entramos como en relaciones líquidas desde ese, no, es que era una tóxica. Amor, es que igual a lo mejor te estaba llevando también a lugares que a ti te confrontan un poquito y en lugar también de aprender a reparar, a resolver, a poner sobre la mesa, a tener conversaciones incómodas, es muchísimo más fácil quedarme en una tóxica, evitación, me quedo en mis defensas y aquí estamos tan a gustito y ya está, ¿no? Pero ahora como iremos como introduciendo esto. Súper. Pero cuando hablamos de dolor, lo que es evidente por encima de todo esto es que hay relaciones que nos duelen y que nos duelen mucho. Y a mí me gustaría como que pudiéramos hablar de por qué cuesta tanto reconocer que una amistad puede doler. Porque no estamos acostumbradas a entender que una amiga pueda hacernos sentir mal, pueda hacernos daño. Date cuenta que al final el ser humano es un ser totalmente social por naturaleza. Nosotros no entendemos, digamos, no nos entendemos como individuos egoístas, ¿no? Solos y demás. No, nos entendemos como grupo, ¿no? Y como grupo, desde esa parte social, duele porque, claro, implica que si yo salgo de ese grupo, si yo salgo de esa amistad y soy yo la que lo decide, soy yo la que tiene algo mal. Claro, en ningún momento vas a pensar, ostras, ¿será que hay algo de disfuncional en este vínculo? Tiene que ver más con... Además es que nunca nos lo preguntamos. Lo primero es que continuamos, ¿no? Y lo segundo es que en el hipotético caso de que nos salgamos del grupo, siempre va a aparecer la culpa como emoción principal de esa decisión, porque ha sido mi culpa. Nunca entendemos que pueda haber algo mal en los demás y nos responsabilizamos a lo mejor, igual que antes nos responsabilizamos de cosas que a lo mejor no nos corresponden, ¿no? Duele porque no estamos acostumbrados a poner límites. Y de hecho, fíjate cómo es unas preguntas que tenía como para más adelante, pero saquémosla ya, ¿no? Unas cosas que reflexionaba es que me doy cuenta de lo, no de lo fácil, porque no es fácil, pero de lo integrado que tenemos, que hay ciertas cosas que a una pareja no se le permite. Efectivamente. Pero sin embargo, no siento que tengamos integrado qué cosas, bueno, ni siquiera como que nos hayamos parado a pensar qué cosas no le permito a una amiga, dónde pongo esos límites. O sea, ¿estamos de acuerdo en esto? ¿O es algo como más 100%. una percepción mía? No, 100%. De hecho, es algo que tenemos que pararnos a valorar, ¿no? Y que en terapia además suelo trabajar bastante. Estamos muy acostumbrados a poner límites a nuestras parejas, que sí, que no. Y además, ¿no? Todo el tiempo post estamos como súper informados de que puede ser una red flag en mi relación de pareja, etcétera, etcétera. Pero es que nos hemos olvidado de los grupos, de nuestras amigas. ¿Qué es una red flag para ti? ¿No? Y también el hecho de que para mí una de las preguntas que suelo trabajar mucho es ¿quién soy yo cuando estoy con estas personas? ¿No? Para identificar si realmente me siento bien o no, si a lo mejor estoy tolerando cosas que no debería o no, ¿no? Pero efectivamente ponemos muchos límites en pareja y no estamos educadas a ponerlos en grupos de amigas. No, por todo lo que implica, que al final es aceptar que estás fuera. Total. Sí, de hecho por eso iba a preguntarte, antes te preguntaba que por qué nos cuesta tanto reconocer que una amistad puede dolernos
los mismos motivos que nos llevan a la dificultad de reconocer son los que nos impiden salir de esa relación. Porque pienso, hay una dificultad primera, que es la de poder reconocer que en las amistades me pueden dañar, me pueden hacer daño y puedo no estar sintiéndome bien y me pueden estar haciendo mucho daño. Y luego está la dificultad de salir de ahí. Yo siento como que nos quedamos, como que cuesta mucho, está muy normalizado, me siento con mi pareja y le digo, te dejo, ¿no? Se acabó esta Total, relación, claro. pero con una amiga no. Te quedas como ahí. ¿Por qué nos quedamos ahí? Pues mira, Yaiza, nos quedamos por lealtad, porque en la amistad, ¿no? Se trabaja mucho y además desde pequeñitos, ¿no? Cuando empieza esa pertenencia al grupo, somos leales a nuestros amigos, ¿no? Yo te defiendo, tú me defiendes, somos un grupo, crecemos juntas. Nos quedamos por lealtad, nos quedamos por el son amigas de toda la vida. ¿Cómo puedo romper con el grupo con el que he crecido? ¿Eso qué implica? Que soy yo la que está mal. Aceptar que en mí hay diferencias irreconciliables al final, ¿no? Más que quedarnos, yo creo que hay un momento en el que sabemos que hemos hecho ese duelo de la relación, igual que en una relación de pareja, pero yo diría que aguantamos. Yo creo que es un acto más de sacrificio, es un aguante, ¿no? Voy a aguantar aquí por todo lo que implica, por seguir sumando años juntas, ¿no? Cuando nos felicitamos en el cumpleaños, ya van 13 juntas, ¿no? Y por los 30 siguientes, ¿no? Y es como, aguantamos por lo que implica realmente con nosotras mismas salir de ahí, 100%. Claro, pero ¿cómo se deja una relación de amistad? O sea, si en un momento de lucidez una se atreviera a salir de su grupo de amigas, que, ojo, perdona, hago un pequeño inciso porque hemos hablado de las amigas, lo estabas mencionando, las amigas de la infancia, pero también las amigas que a lo mejor han aparecido en la edad adulta y que han estado en un momento muy significativo para ti, Totalmente, o una sí, amiga sí. que en un momento dado fue súper importante, pero luego a mí me viene a la mente una amiga, y aquí hago un pequeño matiz, ahora recojo la pregunta. Yo conocí una amiga ya en mi edad más adulta temprana, pero unos 18 años. Yo estaba en una relación de maltrato, fue además mi compañera de piso, fue y es una persona muy especial para mí, pero los caminos claramente nos llevaron a lugares muy diferentes. Ella además es un poco más mayor que yo, fue mamá hace un montonazo de tiempo. Yo empecé mi primer proceso de terapia y mi segundo y mi tercero, y mis procesos de terapia me llevaron a lugares súper diferentes a su propia evolución personal. Y aunque la quiero mucho, hace muchos años que nuestra relación está rota. Y yo con ella, luego pondré otro ejemplo que sí me he atrevido, pero con ella en concreto nunca me he atrevido realmente a sentarme con ella y decirle, ya está. O sea, porque al final tú ves cómo se va como deteriorando la relación, le vas como haciendo ghosting, ¿no? Como que cada vez le vas respondiendo menos o ya no te apetece quedar. Todo se va como diluyendo, hasta que al final se queda en un feliz cumpleaños, que al final ese feliz cumpleaños acaba ya no siendo nada. Ya está. O sea, así, ¿no? Pero en el fondo, el no cerrar ese vínculo, en mi cuerpo se siente como una tarea pendiente. Porque en el fondo siento que voy a tener que seguir transitando el que ella ahora no viva aquí, voy a tener que seguir transitando el que ella venga aquí y me diga, Yaiza, ¿cómo estás? ¿Quedamos? Y es como, no, es que no. O sea, no, ya no. Pero claro, en el fondo, si no tenemos esa conversación, qué deshonesto también, ¿no? Entonces, ¿cómo se deja una relación de amigas? Identificando que hay que dejarla, el primer paso, porque para mí es lo más difícil. Por este aguante, por este miedo. Y lo segundo, de la misma manera, Yaiza, que tenemos la valentía, el valor, ¿no? Suficiente para ponernos delante de una persona que queremos, y ahora voy a hacer un matiz con esto, y le decimos que ya está, con una amiga deberíamos saber hacerlo igual. Y cuidado, que sea una relación que se va dejando, simplemente que ya, ¿no? Por lo que tú comentas, es que ya no es el lugar, no es nuestro momento ya fue, ya pasó. Eso no significa que no la sigas queriendo. Y claro,
Que yo haga un duelo, por un lado, de esta relación de amistad que ya no va a más, y por otro, que la siga queriendo, es muy contradictorio. Tía, tal cual. ¿Cómo lo hacemos? Porque en una relación de pareja al final es como, no, es que ya siento que ya no te quiero. Relativamente más sencillo. Pero es que en una relación de amistad yo puedo sentir que todavía las quiero, pero simplemente deja de ser el momento y el lugar. Y de manera honesta, el poder hacer ese cierre, como hacemos tantos y tantos cierres a lo largo de nuestra vida. Pero hay que tener una valentía, un valor suficiente para salir de esa conversación sin llorar. Leía no sé dónde que muchas veces, pues eso, preferimos el decir me quedo porque al final es lo conocido, aunque me haga daño y aunque sea malo, que la incertidumbre de dar un paso a un lugar que desconozco totalmente. Es que es mi yo sin amigas o mi yo sin esta amiga en concreto. O mi yo sin algunas cosas de esas amistades Amigas. que te gustan, ¿no? Porque no todo es terrible, ¿no? Renunciar No. a la amistad y despedirte de esa amistad es también renunciar a partes de esa amistad que sí te gustaban, ¿no? Y Porque igual aparte te de ti encantaba misma. ir al cine con esa amiga y piensas, ya nunca voy a ir al cine, ¿no? Con esta persona que me Sí. gustaba tanto ir. En relación a esto que has dicho, Noelia, hace como unas semanas estaba con Jordi en la cocina con mi pareja y estábamos hablando justamente de que él le ha pasado algo muy parecido con un amigo de toda la vida, ¿no? Y no sé cómo fue y que él me preguntó por la amiga, otra amiga, a la que con ella sí que he podido hacer un cierre. Y de hecho he de decir que aquí hice el cierre gracias a nuestra compañera Isa. Porque Isa me habló de un cierre que ella había hecho con una amistad y me inspiró mucho para yo hacerlo, porque dije, mira, voy a hacer este cierre, lo hice por WhatsApp de manera muy, 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 muy cuidadosa porque yo no me sentía preparada ni con ganas de ver a esta persona y decírselo a la cara, pero fue un mensaje muy honesto, muy de verdad. También hacía como meses ya que no nos veíamos. Y hizo un cierre muy honesto y muy de verdad porque en el fondo algo que me inspiró Isa, y se lo agradezco mucho, es que le di a ella la oportunidad de elegir. Cuando yo siento que cierro ese vínculo, a ella también le doy la oportunidad de hacer algo con este cierre. Porque yo siento que si nos quedamos ahí alargando algo y haciendo ver que no está pasando nada, a ella también la estoy colocando como en un lugar de indefensión, o sea, de no poder defenderse, de no poder elegir, pero somos amigas, no somos, espero algo de ti, no lo espero, Claro. te llamo cuando me pasa algo importante, no te llamo, no entiendo qué somos. Y esto me genera mucho desorden, mucha confusión, que es para mí lo contrario a un vínculo sano. Totalmente. Entonces, hablando de vínculo sano, aún no estando, trata por podernos permitir hacer ese cierre. Este cierre lo hice hace unos meses y el otro día en la cocina, como te decía, hablando con Jordi, me preguntó por esta amiga y le dije, tío, pues ¿sabes qué? La quiero mucho, pero no la echo de menos. Y luego yendo para el gimnasio me dijo Jordi, he pensado mucho en la frase que me has dicho antes y me he dado cuenta de que a mí lo que me pasa con mi amigo es justamente eso, que lo quiero mucho, 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 pero no lo echo de menos. Y yo quería preguntarte eso, ¿podemos querer a una amiga y no quererla con nosotras? Que a priori es contrario a lo que siempre nos han dicho de si de verdad quieres a alguien, querrías estar con ella. Efectivamente. Yaiza, 100%. Y más si han sido personas importantes en nuestra vida. Y ahí es donde está esa contradicción, ¿no? En sí misma, porque a no ser que nos hayan hecho algo realmente malo, porque como hemos empezado diciendo, ¿no? Que sea una relación tóxica o una persona tóxica o un grupo de personas tóxicas, no implica que sean malas personas. Y yo puedo haber vivido muchísimos años queriendo mucho a estas personas, a esa persona, y de repente en un momento dado decir, es que es totalmente prescindible en este momento en mi vida. Al final, date cuenta que la vida en sí misma nos lleva por caminos diferentes. Que cuando yo siempre digo, ¿no? Que te haya elegido con 15 años, con 20 años, no implica que te escoja con 30 y viceversa. Puede ser que tú tampoco me escojas a mí, pero el ser honestas y decir, vale, vamos a hacer un cierre bonito porque precisamente porque somos personas que nos queremos, vamos a dejarlo aquí.
antes que seguir quemando una relación, al menos como yo lo veo, ¿no? El seguir extendiendo y quemando una relación que sabemos que no nos va a llevar a buen puerto, porque en cualquiera de estas, como ya no eres imprescindible en mi vida, en cualquier momento te puedo hacer un feo y tú interpretarlo como lo peor que te he hecho en la vida, ya, pero es que nuestra relación, de la que el 50% de responsabilidad es tuya y el otro 50% mía, es que esta relación ya no existe. Ya. No puedes pretender que yo siga estando ahí. Es mucho mejor el sentarnos y el poder ser honestos. Total. 100%. Volviendo un poco a las amistades de toda la vida, yo no he tenido nunca amigas de toda la vida, porque no me ha dado tiempo, o sea, corté el vínculo con ellas. De hecho, antes me lo recordabas cuando hicimos el podcast de amigas a los 30, cómo hacer amigas a partir de los 30. Rompí el vínculo con ellas hace ya muchos años, entonces nunca he tenido amigas de toda la vida. Y reconozco que a veces he visto como personas hablar de sus amigas de toda la vida y conectarme a mí como con cierta culpa, ¿no? Porque como si hubiera algo malo en mí por no ser capaz de permanecer o de sostener los vínculos, ¿no? Porque claro, ¿cómo no puedo tener yo amigas de toda la vida? ¿Será que soy yo algo malo? ¿Dice algo de nosotras el que no tengamos amigas de toda la vida? Sí, pero no necesariamente algo malo, y es lo que la gente no sabe, Yaiza. Dice que has cambiado, dice que has evolucionado, también dice que has tomado decisiones que te han llevado a un camino que eliges, ¿no? Y que no siempre tiene por qué ir acompañado de gente, de personas a tu alrededor. Entonces sí que dice que tomamos decisiones, que evolucionamos, que vamos hacia una dirección. Y sí, efectivamente, aparece la culpa, aparece el miedo, aparecen muchas emociones. Cuidado, que no son malas, ¿vale? Son desagradables. Pero hasta esas emociones nos están dando información. Si siento miedo, realmente, ¿a qué? ¿No? A lo desconocido, a soltar vínculos con los que pensaba que no iba a ser capaz de andar, ¿no? Sin ellos. Sí, dice que has cambiado, pero eso no siempre es negativo. Yeah. Y nos sentimos como auténticas extraterrestres, porque, claro, si soy capaz de romper yo o de salir yo, pero lo que decíamos antes de grabar, ¿no? Pero el grupo sigue unido, ¡wow! Entonces he sido yo la que tiene la culpa. No, hay que dar la vuelta. Es que a lo mejor muchas quisieran dar ese paso porque son conscientes de que ese grupo ya no va a más, ¿no? De esas amigas de toda la vida, pero no lo doy por miedo a esa incomodidad y a revisarme a mí, ¿no? Efectivamente, que también leía, porque leo todos los comentarios, inquietudes de la gente que nos escucha, y hay personas que decían, bueno, pero es que yo tengo mi grupo de amigas de toda la vida y oye, es que yo estoy bien. Oye, fenomenal. Pues entonces tienes una suerte inmensa. Habéis crecido juntas y esos cambios se han dado de manera como en paralela. Pero yo ahora me veo con 30 y yo no estoy casada, no soy mamá, ni con proyecto de serlo. Y a lo mejor de repente me encuentro que mis amigas son madres. No quiere decir que nos separe, pero a lo mejor hay ciertas amistades que evolucionan diferente, que no digo que sea malo. Bueno, pues no vamos en la misma línea. Sí. O que los propios intereses personales cambien, o que las parejas que tenéis, Cualquier si las cosa. tenéis, en plan nos hacen... Cambiamos mucho cuando estamos en los vínculos, y quizá tu amiga has hecho una pareja que dices, pues es que has cambiado, o sea, ya no somos las mismas, es que no somos las mismas, todo el rato estamos cambiando. Y no implica algo negativo. Eso es. ¿Vale? O sea, simplemente que es diferente. Es diferente. He puesto este ejemplo, pero podría poner tropecientos. Cuando me escribiste para proponerme el tema concreto, que antes he dicho al principio del podcast, vamos a hablar de ese en una de las preguntas, el tema concreto, y además lo traías como propuesta porque te lo encuentras en sesión, así que pienso, bendita es la que nos escucháis, que luego sois las que vais a la sesión con esos temas. Era el concepto amiga secta. Lo pongo muy entre comillas porque era, joder, qué peso, ¿no? Sí, Pero sí. entendemos como, además yo me lo llevaba como... con estas amigas mías que dejé hace muchos años, pasaba lo que pasa, que como no les quedó otra que adaptarse, porque
yo estudié danza en el conservatorio, entonces he salido mucho de mi círculo porque no me ha quedado otra, entonces siempre he tenido muchos grupos, ¿no? Por así decirlo, mis amigas del baile, mis amigas de Gabá, mis amigas de, ¿no? Así. Pero hablando, como te decía antes, con Cristian, el otro día viniendo para la OFI en coche, hablábamos de este concepto tal y me dice, tío, es que a mí me pasa, ¿no? O sea, esa cosa de que no puedes salir del grupo y si sales es como literalmente nos ha puesto los cuernos. ¿Verdad? Realmente. No, y algo gravísimo, porque la lealtad es lo máximo en estos grupos, ¿no? Es verdad que no sé, hablándolo en terapia con una paciente, digo, es que esto es un grupo secta, ¿no? Se me ocurrió el término de repente porque dije, wow, funciona similar, entre muchas comillas, por favor, como estos grupos sectarios que al final dices, hay una o dos líderes y hacemos y deshacemos en función de esta o estas personas. Total. Vamos perdiendo nuestra identidad. Yo creo que también una de las características que tienen, respondiéndote a tu pregunta, es que vamos perdiendo esa identidad propia. Se castiga la autonomía. Tú no puedes ser autónoma dentro del grupo, ¿no? Tú no puedes tener amigas de danza. ¿Qué es eso, Yaiza? ¿Te hemos dado permiso? Total. No. De hecho, no te lo vamos a decir, pero te podemos castigar inconscientemente. Pues a lo mejor de repente no te hablo en 2 días o de repente te lanzo mítica pullita de no, como te fuiste con las otras, claro, te perdiste tal. Que dices, bueno, que tenemos 15 años. No, pero seguimos comportándonos como si lo tuviéramos. Con esos grupos totalmente cerrados en los que es muy curioso, pero no entra nadie y si sales te cuesta muchísimo salir. No es algo sencillo, porque ya te digo, la lealtad está muy premiada, muy reforzada y por el contrario la autonomía no deja de ser un castigo. Eso es un grupo secta. Joder, pero es que claro, lo pienso, digo, es que a mí también entiendo que habrá que cada persona tendrá que reformularlo a su manera, pero cuando escucho Noelia y digo lealtad y pienso, quizá empezamos porque cada persona se revise lo que es la lealtad, porque cuando la lealtad hacia ti es perder la lealtad hacia mí, hacia mis valores, hacia mis necesidades, hacia mis deseos, me parece un poco más un autoabandono, un poco, ¿sabes? En plan, ¿dónde queda la línea? Pues en lo que yo también estoy renunciando por serte leal a ti. O sea, pero esto que has dicho incluso con las amistades, que es con quién has quedado o si de repente una tarde no les coges el teléfono o te apetece ir al cine con, o sea, ¿cómo te atreves, no? Pero yo lo pienso y de verdad, sin pretensión de invalidarlo en absoluto, pienso, ¿esto pasa? Sí pasa. Sí, me quedo loquísima. Sí pasa. Sí pasa. Y es lo que te digo, parece que tienes 15 años. Es como, no, es que me pasa con 30. Ya. ¿Cuento de qué? Sí pasa. Y efectivamente, Yaiza, por eso son muy importantes los límites. Y mi mensaje con este podcast es precisamente ensalzar esto. Los límites en las relaciones de amistad implican autocuidado. Te puedo ser leal, pero esa lealtad va a acabar cuando yo ponga encima de la mesa la mía. Porque a lo mejor yo también tengo que ser efectivamente leal a mí, a mis valores, a lo que yo considero. Y antes he hecho una pregunta que nos sirve mucho para saber dónde estamos. ¿Qué clase de persona soy yo cuando estoy con vosotras o cuando estoy contigo? ¿Me gusta lo que veo? ¿Me gusta lo que siento? Porque si yo siento represión, si yo siento mucha lealtad, si yo siento miedo a decir algo, si yo dejo de ser no autónoma, auténtica, en esencia, para mí es una súper red flag. Para mí es motivo de salir pitando, pero aguantamos por miedo. ¿A qué? A las consecuencias. Porque si sales, no entras. Una secta al final, entre comillas, Sí. se caracteriza por esto mismo, porque si sales no vuelves a entrar. Y pierdes todo, pierdes años, pierdes muchísimas cosas, años de vivencias con estas personas. Bueno, y sí, sucede, y lo tengo en terapia. Y Yaiza, lo tengo no solamente con una paciente, porque es la que comentaba, porque estoy trabajándolo ahora, precisamente, pero es que lo he tenido siempre y personalmente. O sea, esto está. Total. Pero no lo reconocemos, no queremos mirarlo, no queremos revisarnos. Y fíjate como también en las relaciones de pareja tenemos como cada vez más claro
qué afectación puede tener permanecer en vínculos donde hay violencia o donde nos hacen daño. ¿Qué consecuencias puede tener quedarnos en una relación de amistad que nos invalida, que nos hace sentir mal, que nos hace estar en estado de alerta, que no nos permite mostrarnos de manera auténtica, medir la palabra para que mi amiga no se enfade? ¿Qué afectaciones puede tener esto en nosotras? Wow, a todos los niveles, muchísimas. Y podría hacer otro podcast hablando solamente de las consecuencias que implica a nivel personal, pero si te lo resumo a nivel de autoestima, claro, yo me acostumbro a que me trates así. Yo normalizo el maltrato, porque no estamos hablando de un buen trato, estamos hablando de que te anulo como persona poco a poco, porque además esto no sucede de la noche a la mañana, es que va de manera progresiva, ¿vale? Pierdes tu esencia como persona, ¿no? Ese yo adulto, adulta, que de repente es como, jolín, que he crecido en muchísimas cosas y ¿por qué no siento que aquí lo esté haciendo? Eso se pierde. Yo creo que simplemente normalizas el estar así y todo lo que implica detrás, todo lo que lleva detrás, pues a nivel de autoestima, dejo de conocerme, dejo de respetarme, dejo de quererme, dejo de aceptarme. ¿Por qué? Porque respeto lo que dice la otra, porque quiero a la otra, porque mi lealtad es hacia la otra. Digamos que yo digo, ¿no? En terapia, es como si te hubieras desdibujado tú para dibujarla o dibujarlas a ellas. Igual de la misma forma que viene esta parte como de las consecuencias de vivir estos malos tratos, también me pregunto de qué forma empiezo a trabajar en mí tras salir de una relación así, ¿no? Porque yo entiendo que las amistades tienen algo muy, 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 muy poderoso, como todos los vínculos, ¿no? Que es como esa parte como de identidad y esa parte como de construcción y de reparación incluso. O sea, yo siento que hay amigas con las que te expandes. Yo pienso en mi amiga Rocío y literalmente es una amiga que además he hecho... mira, después de que tú y yo nos conociéramos, por Qué ahí, bueno. por ahí, y Rocío y yo, o sea, yo siento como que yo he crecido con Rocío. Rocío me enseña muchas cosas. Ella y su propia existencia ya me hacen bien sin necesidad de que haga mucho más, ¿no? Con otras amistades, en cambio, siento como todo este otro condicionamiento, como si hubiera algo malo en mí, que he hecho mal, siempre pendiente, siempre en alerta, si me equivoco, sin a ver que no se enfade, o sea, como no ser yo de ninguna manera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que al final, igual que te refuerzan, igual que te reparas, igual que puedes encontrar incluso reparar parte de tu apego ahí, en esos vínculos, también pasa al revés. Entonces hay una parte como de identidad porque si llevas además tantos años con esa persona, tú has crecido con esa persona de alguna manera. De pronto sales de ahí y es como cuando llevas 30 años en una relación de pareja, ese quién soy yo más allá de este vínculo. Entonces está toda la afectación, además, emocional, justo que has dicho, y luego empiezas, o sea, me conecta incluso, Noelia, como un quién soy yo más allá de esta persona. Es lo que comento. O sea, al final, si mi identidad se basa en construir, ¿no?, la de la otra persona o la de las otras personas, claro, después me quedo vacía. O sea, es ese miedo, ¿no?, el vacío entre comillas, entiéndeme, pero esa sensación de vacío, y muchos pacientes me dicen, bueno, yo lo que siento es liberación. Ostras, si sientes liberación al dejar un vínculo, porque hasta qué punto ese vínculo te ahogaba, te asfixiaba. ¿El qué? Parte de tu identidad. Parte de quién eres, por dónde empiezas, Yaiza. Pues de nuevo, por el principio de todo, y además tenemos una dinámica súper chula en Somos Estupendas, que es la escalera de la autoestima. Es que empezamos por el primer escalón, Yaiza. Tú pensabas que los tenías todos, de repente te dice alguien, no, amiga, baja, porque ahora tienes que volver a conocerte. ¿Cuáles son tus gustos de nuevo? Que muchas veces los seguirás compartiendo con esa etapa de tu vida, pero a lo mejor es que a ti te gusta otra cosa más, ¿no? O eres más allá de eso. Pues empezaríamos por ahí, volver a construir esa parte de autorrespeto, ¿no?
el volver a establecer límites y decir qué cosas sí paso y qué cosas no vuelvo a pasar nunca más. La autoevaluación, ¿no? Porque muchas veces en muchas relaciones lo que hacemos es aprender a devaluarnos más que a evaluarnos de cómo lo estamos haciendo de una manera objetiva. Normalmente siempre es subjetivo y siempre negativo. Pues empezaríamos poco a poco construyendo esa escalera de nuevo. ¿Hasta qué? Hasta llegar a ese me vuelvo a querer, me vuelvo a respetar, me vuelvo a aceptar como soy y que no soy una persona mala por alejarme de un lugar en el que ya simplemente no podía seguir estando. De hecho, me parece súper potente que digas esto, ¿no? Porque de verdad creo que hay muchísima culpa asociada, ¿no? Hay algo malo en mí por salir de este vínculo, por dejar este vínculo. Como esa cosa de la mala amiga se convierte, soy una mala amiga, soy una mala persona, ¿sabes? Exacto. Pero ¿sabes qué pasa, Yaiza? Que si eres mala amiga y mala persona para un grupo de amigas, pero de repente tú tienes un grupo de danza en el que encajas perfectamente, que te ayudan a crecer, que refuerzan esa autenticidad y esa autonomía, ¡buah, qué diferencia! Ahí es el lugar. Y hay grupos así. Y yo creo que esto también es importante poder decirlo, ¿no? Muchas pacientes llegan a consulta y me dicen, ya, pero es que si las dejo, ¿ahora qué amigas voy a tener? Ya. Es como, puedes hacer grupos nuevos. Tengo la inmensísima suerte de ahora mismo, lo puedo decir, crecer dentro de un grupo que realmente me quiere, me valora, me refuerza y me ayuda a crecer, donde puedo ser yo misma y donde además, si me caigo, no caes al suelo, caes en una red. Sostienen. Y hay grupos así, lo que pasa que hay que salir primero de donde estamos para poder empezar a valorar realmente lo que quiero, ¿no? Y construirlo desde ahí, desde un lugar mucho más sano y que coincida, ¿no? Es el lugar, el momento, son las personas y son esas green flags, ¿no? Que podemos ver en estos grupos de personas. Pues has cerrado el podcast con la que iba a ser mi última pregunta, porque justamente era eso, ¿no? ¿Qué ocurre cuando aprendemos a elegir vínculos más seguros? Y me siento muy identificada con lo que has dicho. De hecho, me alegra mucho que estés como en ese momento con ese grupo que te hace sentir así. Yo ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, es lo que siento con Rocío. De hecho, hay cosas que estoy descubriendo y que he descubierto con Rocío que ahora las doy como no como normales, sino como lo mínimo que tienen los vínculos, que no lo había sentido antes. Me acuerdo que la primera vez, por ejemplo, además ella y yo pues tenemos una relación de amistad a distancia, porque yo vivo en Valencia, o sea, en Barcelona, ella en Valencia, y pues yo qué sé, pues a lo mejor no le respondía un WhatsApp a tiempo y yo ya estaba como con el miedo de me va a reñir, se va a enfadar, no sé qué, y de repente, en plan, 6 días más tarde decía, amiga, que voy a atropellar por la vida, no sé qué, en plan, cuando ya nos llamamos tal, y me decía, claro que sí, Miami, te quiero, no sé qué, yo decía, no me castiga. Es raro. Sí, ¿no se ha sí, sí. enfadado? Sí, sí, sí. Yo flipaba. En plan, ¿ah? Y como esto, o sea, es como yo le llamo amistades fáciles, amistades cómodas, en plan, no dramas, ¿sabes? No, En no, plan, no, no y no significa dramas. todo perfecto, ¿eh? Cuando hay algo que a mí me duele o a Rocío lo podemos decir, pero lo podemos decir desde el mismo amor que nos tenemos cuando está todo bien, ¿no? Y pienso, anda, pues cuántas cosas había normalizado que no eran normales vivir en una relación con el sistema nervioso en alerta constante. Activadísimo. Y que cuidado, también incluso podemos estar en momentos diferentes porque me venía ahora mismo con tu ejemplo, mi amiga Yeral, que bueno, ella sí que es de toda la vida, hemos crecido separadas, por decirlo de alguna manera, y nuestras vidas también son completamente diferentes. Pero hay un punto que nos une y no es el tiempo que nos conocemos, no es la lealtad que nos tenemos, porque yo no siento que tenga que tener una lealtad y espero, creo, que ella tampoco lo siente así. Yo creo que es el concepto de la amistad.
Ella es mamá ¿no? Que te ponía antes el ejemplo de yo no soy mamá, yo no estoy ahí y, oye, pero cuando quedo con ella y hablamos de pañales me parece maravilloso y cuando hablamos de sus niños que son maravillosos me parece estupendo también. No tenemos por qué estar en el mismo punto, pero que al menos entendamos lo que es el concepto amistad, que sea similar, que no podemos estar a lo mejor en el mismo punto vital, ok, pero tú entiendes lo mismo que yo con ser amiga, no me vas a castigar porque la vida me atropella y de repente hace un mes que no te escribo, porque a mí me pasa, que la vida me atropella y que no te puedo escribir todas las semanas, no soy esa amiga. El otro día leí que no sé si es verdad, porque hoy en día vemos un Reels y lo damos como válido. Ya ves. La ciencia de TikTok dice Sí, que se le llama amigas cactus, porque no necesitan muchísimos cuidados. Pues me encanta, pues mi amiga Gerald Es tu amiga cactus. es mi amiga cactus. Sí. Y además, siempre que hago algo o siempre que hay ¿no? Que esto también es muy importante, que no ocurre en los grupos secta, pero sí en estos determinados grupos, es que cuando me pasa algo súper bonito, de repente tengo el mensaje de estoy súper orgullosa de ti. Yo la primera vez que leí eso, le hice un pantallazo, lo tengo en el móvil, porque me lo mandó ella. Me dijo, espero que seas consciente de todo lo que estás construyendo porque yo estoy muy orgullosa de ti. Y le hice un pantallazo, Yaiza, de lo extraño que me parecía, y no quiero llorar, que alguien me diga eso, que alguien se alegre. Otra, green flag. 100%. Eso es lo que hay que intentar buscar, valorar y ¿no? Como intentar acercarnos ahí, que lo normal no es que nos traten mal, que muchas veces no hace falta un maltrato, pero a veces simplemente hay una desconexión, hay una pérdida de interés. Somos otras personas, ¿no? Nos alejamos y cuando dejo de alegrarme por lo que le pasa a esa persona que supuestamente tanto quiero, entiendo que a lo mejor es porque ya no la quiero tanto. Sí, o cuando te da como pereza, ¿no? Es como que yo siento el cuerpo que sabe tanto. O sea, un día te puede dar pereza. A mí también me da pereza un día ver a mi amiga Rocío, entiéndeme, y la quiero mucho. Hay días que digo, qué pereza. Hoy menos mal que vive en Valencia y no me va a llamar para hacer ningún plan, ¿no? Pero cuando ya tu cuerpo es como una resistencia detrás de otra, en plan, no lo fuerces. No que la lucha, que no sea una lucha, sino voy a atender esto que me quiere decir, ¿no? Noelia, para terminar, última cosita. ¿Esto es motivo? Ya, o sea, me has dicho que sí porque llega a terapia, pero para las personas que quizá nos escuchen y piensan, bueno, no es para tanto tal. ¿Es un motivo de consulta que aparece en otra demanda y al final acaba saliendo la amistad? ¿O crees que es el suficiente motivo como para que una persona pida ayuda? Pues mira, creo que debería ser el suficiente motivo para que una persona pida ayuda, pero te voy a ser sincera, en lo que me encuentro es que siempre hay otros motivos antes, ¿no? O sea, la amistad es lo último que se toca, ¿por qué? Porque es lo que inconscientemente más protegemos, porque va a ser lo que más miedos y más inseguridades nos va a despertar con nosotras mismas. Y yo creo que pasa también en parte por lo que has estado diciendo. Porque no lo contemplamos como algo de lo que tengamos que ocuparnos. Prioritario, no. Ya. Sin embargo, luego tengo ansiedad porque no sé por qué. Efectivamente, ¿no? Como en el otro podcast que hablábamos, es como, bueno, pero todo me va bien, ya, maja, pues a lo mejor no. Y de repente hacemos la rueda de la vida y nos damos cuenta que la amistad, ostras, no me siento súper feliz de repente con este sector, ¿no? De mi vida. Ah, bueno, pues vamos a revisar qué está pasando, que no te sientes escuchada, reforzada, validada, ¿no? Y ahí es cuando despiertan todas esas heridas que podemos tener, porque las amistades al final, Yaiza, despiertan heridas pasadas. Pues yo también ahí te voy a decir una cosa, que no está muy lejos, como de todos los vínculos. El problema está que no estamos contemplando la amistad dentro de lo que es un vínculo, pero igual que lo hace mamá, igual que lo hace papá, igual que lo hace nuestra pareja, también lo van a hacer nuestras amigas. 100%. Igual que pueden repararte, pueden herirte. Como los vínculos, porque es lo que es, ¿no? No, las amigas y las amistades no siempre son buenas y no siempre nos hacen sentir bien. Y lo importante es saber reconocerlo y actuar. Total. Dejar de aguantar. Hay cosas que no hay que aguantar, aunque sean de toda la vida,
o aunque hayamos pasado muy buenos momentos juntas. Yo prefiero quedarme con esos buenos momentos o buenos recuerdos en una especie de cápsula del tiempo, pero saber que si no es mi lugar, me voy. Pues Noelia, yo para cerrar querría decir una cosa que cuando te escuchaba esto último lo pensaba y decía, pues es que también lo he pensado porque algunas veces he escuchado personas que me dicen que van a la misma psicóloga que su amiga. No, de verdad, es que te lo digo en serio. Sí. Esto pasa un montón, en plan, no, mi amiga, pues voy a su psicóloga, en plan, no entiendo. O sea, no, ¿podemos por favor dejar de ir a las psicólogas de nuestras amigas? En plan, si tu amiga te recomienda una psicóloga, dile muchas gracias, voy a ir a otra. O sea, porque también puede ser que lleves la amistad a terapia. En plan. En un caso hipotético puede suceder, sí, por supuesto. También ahí está la capacidad de la psicóloga para saber separar ambos casos. Esto también es muy importante desde nuestra parte como terapeutas. Si yo evidentemente siento que no puedo llevar un caso así, no lo cojo. Como responsabilidad también de cara a la terapia. Si a mí me estás hablando de X y yo interpreto que X es vete a saber quién, te quiero decir, no habría problema. Pero sí, también es otro apunte a tener en cuenta, efectivamente. Bueno, Noelia, muchísimas gracias A ti. por hablar de amigas otra vez, que tanto duelen y que tanta alegría nos traen también. Sí. A vosotras quiero daros las gracias una semana más por estar aquí. No sé si me estás viendo, vaya plot twist, pero yo necesito acabar el podcast así. Es que llevo una camisa roja. Tú no sé si me estás viendo o sea, a lo mejor solo nos estás escuchando y ahora te entra toda la necesidad de ir a ver. Te puedes ir a YouTube o aquí en Spotify, tú me ves. Llevo una camisa roja que antes de ponerme a grabar mis compañeras me han dicho que parezco una vaquera. Entonces, llevo todo el podcast pensando, ¿pareceré una vaquera? Entonces, No. bueno, da igual, lo que sea una vaquera o no. Espero de corazón que este podcast te haya ayudado de la manera que sea, sobre todo a reconocer que este dolor es posible. Porque yo siento también, por lo que también hemos estado compartiendo a lo largo del podcast, que la invisibilización es tal que llega un momento donde es fácil pensar o depositar la responsabilidad en nosotras en plan, vale, hasta me estoy volviendo loca, no debería estar pasándome esto con mis amigas, ¿por qué me está pasando? Pues porque pasa, esa es la realidad y porque no hay nada de malo en ti porque esto te esté pasando y que ojalá de verdad podamos normalizar el dejar a nuestras amigas como dejamos las relaciones de pareja. Y quiero recordarte que también que estamos aquí para lo que puedas necesitar. Y que hay veces que pensamos, como bien también estábamos diciendo, que esto es una tontería, que esto no es para tanto. Pero la realidad es que ya hemos visto y ya has estado viendo a lo largo de todo el episodio que esto puede ser para mucho en realidad. Y que si en algún momento sientes que está siendo para demasiado y que ya no puedes ni tienes por qué sostenerlo más, que te puedas permitir el dejar que te acompañen y que te sostengan, ¿no? Y yo entiendo que de escuchar este podcast a empezar un proceso de terapia, entre medio hay muchas resistencias que ir derrumbando, ¿no? Un poquito. Y ahí te diría, escríbenos si en algún momento lo necesitas. Aquí estamos, de verdad, siempre que lo puedas necesitar. Y nada más, gracias también, por cierto, que hace tiempo que no lo digo, que nos dejes una estrellita ahí en Spotify, que nos ayuda mucho, de verdad que es una forma muy bonita de que nos devolváis las gracias por esto que hacemos. Y ya está, ya me callo, la vaquera se va. Un abrazo muy, 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 muy fuerte. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!